Cuando leemos nosotros la primera carta a los Corintios, podemos darnos cuenta que fue escrita a una iglesia que estaba pasando por muchos problemas. Era una iglesia, hermanos, afectada por los pleitos y la división que había entre sus miembros. Una iglesia donde había inmoralidad, donde sus miembros inclusive iban ante los incrédulos a litigar. Los hermanos en Corinto diferían en cuestiones relacionadas con el matrimonio. Había problemas porque algunos comían carne que había sido sacrificada a los ídolos. Había mucho desorden en las reuniones de la iglesia. La cena del Señor había sido pervertida y los dones espirituales estaban siendo utilizados de una manera inapropiada. Hubo incluso algunos hermanos que estaban aceptando la falsa doctrina de que no había resurrección de muertos. La primera carta a los Corintios, hermanos, se dirige a ellos dando soluciones, dando instrucciones para corregir todos estos problemas y todas estas deficiencias que había ahí en esa congregación. Tal vez, hermanos, nosotros no estamos en la misma situación que ellos. Pudiéramos decir, bueno, hermanos, aquí no es la iglesia en Corinto, no es así el desorden, no es así, ¿verdad?, los pleitos y las divisiones. Pero, hermanos, aún así no estamos ajenos. No estamos ajenos a que situaciones similares a las que ellos vivieron sucedan también entre nosotros. ¿O es imposible, hermanos, que pueda, por ejemplo, haber conflicto entre algunos hermanos o hermanas en la congregación en nuestros días? ¿Es imposible que esto llegue a pasar hoy en día? No es imposible. No lo es. ¿Es imposible que suceda algún caso de inmoralidad en la iglesia local? Eso no es imposible. ¿Es imposible que haya desorden en las reuniones de la iglesia? Tampoco lo es. Puede ser que suceda y en muchos lugares a veces sucede. ¿Es imposible que haya desacuerdos en cuestiones relacionadas con el matrimonio? En muchas partes los hermanos tienen muchas ideas diferentes a lo que la Escritura dice. Es imposible, hermanos, que haya controversias debido a la cultura, a las costumbres, a las tradiciones de nuestra sociedad. No estamos ajenos, hermanos, a esa clase de cosas. ¿Será imposible que algunos puedan entre nosotros abrazar alguna falsa doctrina? Sucedió en Corinto. Y también entre nosotros hoy en día puede suceder. Estudiar esta carta, hermanos, nos da herramientas para manejar correctamente situaciones relacionadas con todos estos temas. Esta carta a los Corintios lleva, ¿verdad?, una diversidad de temas muy importantes que conviene estudiar y que es muy provechoso para nosotros, para confirmar nuestra fe, para asegurarnos que estamos en lo correcto y para, como decía, saber manejar cuando este tipo de situaciones se presenten. Y antes de comenzar de lleno, hermanos, con el mensaje de esta tarde y de esta carta en particular, quisiera que consideráramos algunos detalles importantes de esta epístola que fue escrita a la iglesia en Corinto. ¿Quién escribió esta carta, hermanos? En la primera carta a los Corintios, en el primer capítulo, versículo 1 de esta carta, ahí es muy clara la palabra de Dios. Dice, primero a los Corintios, capítulo 1 y versículo 1, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así es como comienza esta carta, como se indica aquí en el primer versículo, y la primera palabra de esta carta hace referencia a quién es el autor, a quién la redactó, ¿verdad? Como sabemos, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, pero fue el apóstol Pablo, con sus propias palabras, quien él hizo llegar esta carta a los hermanos a Corinto. Él fue, hermanos, como él mismo lo dice en este versículo, fue constituido por el Señor apóstol, y particularmente apóstol de los gentiles. En el libro de los Hechos, capítulo 26, dice aquí la palabra de Dios, y aquí está él narrando, ¿verdad?, su conversión. Dice, pero levántate
y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le está hablando Jesús a Saulo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Verso 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Verso 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ese es el apóstol Pablo recibiendo las instrucciones de parte del Señor Jesucristo. En la carta a los Gálatas también se confirma esto mismo. Gálatas capítulo 2, versículo 7, dice así el apóstol Pablo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Sí, mis hermanos, aquí es muy clara la palabra de Dios. El apóstol Pablo es constituido apóstol de Jesucristo. Y un apóstol, hermanos, es una persona que ha sido enviada para un propósito especial, para cumplir una misión en particular. En este caso, Pablo en diversas ocasiones defendió este apostolado que Cristo mismo le dio, poniéndolo al mismo nivel de los 12 apóstoles originales, y su misión y su autoridad no eran para nada inferior o menor a la de estos 12 apóstoles. Pablo fue por Jesucristo llamado apóstol y enviado para esta misión, igual que los otros 12, a predicar el evangelio. Recibió autoridad de Jesucristo para hacerlo y para convertir las almas, particularmente de los gentiles. Así como Pedro fue a la circuncisión, Pablo fue a la incircuncisión. Este Pablo, hermanos, nombrado por Cristo Jesús como apóstol de los gentiles, fue precisamente quien escribe la primera carta a los Corintios. Él hace mención en el primer versículo de Sóstenes. Sóstenes, hermanos, no escribió la carta junto con Pablo, no fue parte, ¿verdad?, de los que trabajaron en redactarla, no, pero era colaborador de Pablo en el ministerio y era también conocido por los corintios, y él apoyaba el mensaje que el apóstol Pablo estaba enviando a la iglesia, y lo hace, ¿verdad?, ahí nombrando al hermano Sóstenes. Todo parece indicar que esta carta fue escrita por Pablo en su tercer viaje misionero, cuando estaba ahí en la provincia de Asia, en la ciudad de Éfeso. Y desde ahí fue que él escribe esta carta. Lo podemos ver en el contexto de la misma carta a los Corintios. En el capítulo 16, dice el versículo 8, 1 Corintios 16, 8, dice: pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Él está diciendo que ahí estaba, ahí se encontraba cuando redacta esta carta. Dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El verso 19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. El imperio romano estaba dividido en provincias. Estaba esa provincia de Asia, y allí estaba la iglesia en Éfeso, ¿sí? Y ahí se encontraba Pablo en el momento en que redacta la primera carta que envía a los Corintios. En realidad no fue la primera carta. Ellos ya habían recibido anteriormente una carta del apóstol Pablo, ¿sí? En el capítulo 5 por ahí podemos ver que él les había escrito por carta anteriormente. Pero esta es la llamada o nombrada así, primera carta a los Corintios, y él estaba en esta ocasión en su tercer viaje en la ciudad de Éfeso. Allí estaba él predicando la palabra de Dios y a la vez preocupado por otras iglesias, como era el caso particular de ellos. La fecha se calcula que fue más o menos escrita en la primera mitad del año 55 después de Cristo Jesús.
Así que, hermanos, aquí es una información importante referente a la primera carta a los Corintios. Ahora bien, ¿cómo y cuándo llegó el evangelio ahí a esta ciudad, a Corinto? La ciudad de Corinto, hermanos, estaba ubicada en la parte sur de Grecia. Y más o menos estaba como a 50 millas al oeste de la ciudad de Atenas. Ahí se ubicaba Corinto. El apóstol Pablo se encontraba de este lado, en Éfeso, en el momento en que escribe la carta para los hermanos. Corinto, hermanos, se ubicaba en lo que era la provincia de Acaya. Este es el imperio romano dividido por provincias. Y aquí estaba, por aquí está Corinto, y era la provincia de Acaya. ¿Sí? La provincia que estaba al norte era la provincia de Macedonia. El apóstol Pablo estaba por aquí, en la provincia de Asia, en la ciudad de Éfeso. ¿Sí? Y bueno, ahí estaba ubicada esta ciudad. La iglesia, hermanos, se estableció aquí, ¿verdad? En Corinto, en el segundo viaje misionero que hace el apóstol Pablo. Después de haber dejado a Silas y a Timoteo en Berea, ustedes recuerdan que cuando él llegó, dice la Escritura en el capítulo 17, que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hubo ahí quienes aceptaron y se convirtieron al Señor, y ahí dejó el apóstol Pablo a estos colaboradores, a Timoteo y a Silas. Y entonces él, de ahí, de Berea, él se pasa a la ciudad de Atenas. ¿Sí? Atenas, aquí a un ladito de la ciudad de Corinto. Y llega ahí el apóstol Pablo y llega solo, ¿verdad? En este caso no van compañeros con él, y él predica allí. Ahí está un tiempo predicando la palabra de Dios en la ciudad de Atenas, y posteriormente de Atenas él se va a la ciudad de Corinto. Y allí en Corinto, cuando él llega, él se encuentra con un matrimonio que se llamaban Aquila y Priscila. Ellos habían sido expulsados de la ciudad de Roma por el emperador Claudio. Y dice en el capítulo 18, versículo 1 del libro de los Hechos, a donde se relata, ¿verdad?, cómo inició la iglesia en Corinto. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Dice, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Entonces llega aquí Pablo a Corinto y él comienza a predicar. Y allí está un matrimonio. Ellos venían de Roma. Para ese entonces todo parece indicar que la iglesia en Roma ya había sido establecida. Y lo más seguro es que ellos, ¿verdad?, llegaron ahí siendo ya cristianos. El apóstol Pablo se encuentra con ellos y dice que eran del mismo oficio y trabajaban juntos. Y era una manera que Pablo en esta ocasión, ¿verdad?, aquí en Corinto, él hacía uso de ese oficio para poder tener sostenimiento. Y dice aquí la palabra de Dios que los días de reposo, ¿verdad?, entraba a las sinagogas, y era una costumbre que Pablo tenía cuando llegaba a alguna ciudad, a algún pueblo. Si había una sinagoga de judíos, él aprovechaba, siendo ellos personas con conocimiento de las Escrituras y con una fe en el Dios verdadero, era prospectos idóneos para predicarles la palabra de Dios. Y él empezaba primeramente por la sinagoga de los judíos, y fue lo que hizo aquí en este caso en la ciudad de Corinto al llegar. En el versículo 5 dice la Escritura de este mismo capítulo, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Como siempre, hermanos, había quienes aceptaban la palabra de Dios y había quienes no. Y en el caso de los judíos, muchos no eran nobles como los de Berea. En este caso, los de Corinto, había muchos
que se oponían al apóstol Pablo y a la predicación en cuanto a que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, fue rechazado en esta ocasión por muchos de los judíos y él toma una decisión que fue parte de la misión que el Señor le encomienda como apóstol, ir a los gentiles. Corinto era una ciudad de gentiles y él sale de la sinagoga y él dice, yo me voy a los gentiles. Y el primer gentil, hermanos, a quien el apóstol Pablo le predicó el evangelio aquí, al menos lo que relata el libro de los Hechos, era un hombre llamado Justo. Justo era un gentil. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 7, y saliendo de allí, saliendo de la sinagoga, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Era el vecino del lugar donde se reunían los judíos a estudiar las escrituras. Verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Y aquí vemos, hermanos, cómo gentiles, y aún menciona a Crispo, que era un principal de la sinagoga, creyeron a la palabra de Dios. Y dice la Escritura particularmente, oyendo, creían y eran bautizados. Y esa es la manera en la cual se obedece el Evangelio. Era lo que Pablo predicaba. Él predicaba acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios, pero él predicaba el mensaje que Jesús ordenó. Predicar el Evangelio implica enseñar a las personas el plan de salvación de Dios. Cierto, hay hechos que deben de creer, pero hay mandamientos que deben de obedecer. Y Pablo enseñaba tanto lo uno como lo otro. Y estos a los cuales predicaba aquí, pues eran más nobles que muchos que estaban en la sinagoga. Y ellos oyendo, creían y eran bautizados. Y así, hermanos, comienza la iglesia en la ciudad de Corinto, por boca del apóstol Pablo, su trabajo, su predicación, su enseñanza. Después de esto, Pablo, hermanos, relata aquí el libro de los Hechos, se quedó en la ciudad de Corinto aproximadamente por 1 año y 6 meses, enseñando día tras día la palabra de Dios. Dice el versículo 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla. Le dice, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo, le dice el Señor, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, en Corinto. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y ese era el trabajo del apóstol Pablo, estar enseñando la palabra de Dios allí en la ciudad. Y sí, es verdad, como le dice el Señor a Pablo, había mucho pueblo, había muchas personas que recibirían el evangelio en esa ciudad. Y así fue. Y oyendo, creían y eran bautizados. Y el Señor los iba añadiendo a la iglesia. Y la iglesia ahí en Corinto fue creciendo definitivamente. 1 año y 6 meses fue lo que estuvo el apóstol Pablo ahí, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, es lo que se relata. Al final de su estancia, hermanos, en Corinto, pues los judíos, dice la palabra de Dios, se levantaron en común acuerdo contra el apóstol Pablo. Y le llevaron ante las autoridades, le llevaron ante el tribuno, y dice la palabra de Dios que querían hacerle mal al apóstol Pablo. Dice en el versículo 12 del mismo capítulo, dice la lectura, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y era la acusación que ellos tenían. Dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuere algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabra y de nombres y de vuestra ley, les dice, vedlo vosotros, les dice Galión. A mí no me metan en sus problemas, esos son cosas de su ley, de sus tradiciones. Dice el versículo 15, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Verso 16, y los echó del tribunal. Vámonos. Verso 17, entonces todos los griegos
apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido allí aún muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo ellos le llevaron ante Galión, pero Galión dijo, no, yo no me voy a meter en sus problemas, allá arréglense ustedes. Esos no son asuntos míos. Si fuera algún crimen grave, pues sí, yo hago mi trabajo, pero en cuestiones de su ley a mí no me metan. Así que Galión no le hizo nada al apóstol Pablo. Y al contrario, miren lo que pasó, se les volteó, ¿verdad? El perjuicio. Ellos querían dañar a Pablo, y dice aquí la escritura que los griegos, cuando vieron, ¿verdad?, lo que había pasado, tomaron a Sóstenes. ¿Quién era este Sóstenes? Pues no podemos asegurar, hermanos, 100%, pero cuando Pablo escribe, ¿verdad?, la carta, el primer versículo menciona a Sóstenes y el hermano Sóstenes. ¿Serían el mismo? No sabemos en particular, no sabemos con certeza, pero es probable que sí. A mí me gustaría mucho que se tratara de la misma persona. Este Sóstenes estaba allí en Corinto. Este Sóstenes era principal de la sinagoga. Ya se había convertido Crispo, que también era principal de la sinagoga. No es imposible que Sóstenes sea el mismo que manda saludos cuando Pablo escribe la primera carta. No es imposible. Puede ser que sea otro Sóstenes también de Corinto, pero no sabemos con certeza. Lo cierto es, hermanos, que este Sóstenes fue golpeado por los griegos, ¿verdad? Y bueno, le fue mal, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo se detuvo allí aún más días, y después se despidió y zarpó juntamente con Priscila y Aquila. Toda esta obra, hermanos, del apóstol Pablo, este tiempo que estuvo ahí predicando con los hermanos en Corinto, predicando a las personas, puede fecharse en el tiempo en que Galión era procónsul de la provincia romana de Acaya. Y la misma historia confirma esto. Galión aproximadamente en estos años fue procónsul, aproximadamente entre el año 50 y 52 después de Cristo fue que el evangelio llegó a la ciudad de Corinto, y Pablo hizo este trabajo predicando ahí la palabra de Dios. Después de haber estado en Corinto, Pablo junto con Priscila y Aquila, dice la escritura, viajaron para la ciudad de Éfeso, y allí él predicó un poco de tiempo en la sinagoga, y después, hermanos, se tuvo que ir a Jerusalén. Se tuvo que ir a Jerusalén y dejó ahí en la ciudad de Éfeso a este matrimonio, a Aquila y Priscila. Y entonces, hermanos, allí en Éfeso, estando Priscila y Aquila, dice la escritura que ellos conocen a un varón llamado Apolos, ¿sí? Un varón elocuente, vehemente, poderoso en las escrituras. Y dice que ellos, cuando lo escucharon hablar, le expusieron más exactamente el camino del Señor. Y después, hermanos, Apolos, que corrige, ¿verdad?, su creencia, dice la palabra de Dios que él quería ir a Acaya, nuevamente a la provincia, donde estaba la ciudad de Corinto. Y él quería ir a Acaya, y los hermanos hicieron una carta para que cuando él llegara allá le recibieran los hermanos, ¿sí? Y entonces Apolos va a la provincia de Acaya, y dice el versículo 27 de este capítulo 18, dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Y dice el verso 1 del capítulo siguiente, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, ¿sí? Ahí en Acaya estaba Corinto, y particularmente ahora se nos dice que Apolos estaba en la ciudad de Corinto, en la iglesia en Corinto. Dice Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, y conocemos la historia de los que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero el punto es que en ese periodo en que el apóstol Pablo va de Éfeso a Jerusalén,
Priscila y Aquila y se quedan, conocen a Apolos, él va a la provincia de Acaya y particularmente dice que estaba ahí en Corinto, con los hermanos en Corinto. De ahí, hermanos, que como vamos a ver un poquito más adelante, que había divisiones y decían, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. ¿Recuerdan? Sí, Apolos fue un predicador que estuvo con ellos ahí en esa congregación. No sabemos cuánto tiempo, pero ahí estuvo Apolos trabajando con la iglesia en Corinto. Ahora, hermanos, ¿cuál es el propósito de esta carta? Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 11. Hay tres cosas, hermanos, que podemos ver particularmente que motivaron al apóstol Pablo a escribir esta carta que conocemos como la primera carta a los Corintios. Dice aquí en el versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, ¿sí? Hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los de Cloé está hablando particularmente, al parecer es nombre femenino, alguna hermana, familia de esta hermana. Pablo había sido informado por esta familia acerca de problemas que había en la iglesia en Corinto. Ellos buscaban de alguna forma ayudar a la iglesia. No era simple chisme, ¿verdad?, que estaban divulgando. Esta familia, los de Cloé, estaban preocupados por la iglesia y ellos buscaban alguna forma, ¿verdad?, para ayudar a lo que estaba sucediendo y creyeron conveniente informar al apóstol Pablo. Y así lo hicieron. Teniendo Pablo toda la autoridad como apóstol y siendo él quien llevó el evangelio a los corintios, quien comenzó la obra en ese lugar, era la persona indicada para de alguna manera dar dirección apropiada a todos los problemas que ellos tenían, lo que tenían que hacer, cómo corregir. Y así fue, hermanos. Así que esta carta llevaba como propósito ayudar a corregir todos estos problemas y todas estas deficiencias que había entre los hermanos en Corinto. Después vemos en el capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice el apóstol Pablo, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le fuera o bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y vemos otro detalle interesante implícito en esta carta. La iglesia en Corinto, hermanos, había escrito una carta a Pablo. ¿Sí? Él dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Al parecer, hermanos, esta carta llevaba el propósito de solicitar ayuda del apóstol Pablo con respecto a algunas inquietudes que habían surgido sobre algunos asuntos ahí en la iglesia y particularmente cuestiones sobre el matrimonio. Ahí empieza el capítulo 7, el apóstol Pablo explicando algunas cosas muy importantes que debían de hacer. No sabían ellos si tenían que dejar a su esposa, si ella no era creyente, se divorciaban. Había inquietudes ahí. Y le escriben a Pablo preguntando. Y él, hermanos, ¿qué es lo que hace? Escribe esta carta. Escribe esta carta. Es probable, hermanos, que la hayan recibido por medio de 3 hermanos que al parecer fueron de la ciudad de Corinto a ver al apóstol Pablo a la ciudad de Éfeso. En el capítulo 16, versículo 17 dice, me regocijo, dice Pablo, con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Estos 3 hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, eran corintios y habían ido a ver a Pablo. Y Pablo recibió una carta de los corintios, probablemente ellos personalmente la habían llevado. Y Pablo había sido consolado y confortado. ¿Sí? Por algún tiempo, ¿verdad? Pues no había visto a los hermanos, pero ellos habían suplido la ausencia de ellos en el corazón del apóstol Pablo. Sí, hermanos, así que la carta de Pablo a los corintios tenía como propósito también esclarecer todas estas dudas doctrinales que había en la iglesia sobre algunas cuestiones. Ahí entra el tema de la resurrección también, el tema del matrimonio y algunos más. Vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené
en las iglesias de Galacia. Galacia era otra provincia romana donde había muchas iglesias. Y dice el apóstol Pablo, haced también vosotros igual, así como mandé allá, les mando a ustedes. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y dice el 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Dice el verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia, dice Pablo, tengo que pasar. Entonces, hermanos, vemos aquí algo interesante también. Pablo escribe esta carta para informar a la iglesia que pronto iba a visitarlos, pronto iba a ir a verlos, y que era necesario que también, igual que otras iglesias como en Galacia, cada primer de la semana, cada uno de ellos ofrendara conforme a lo que Dios le había prosperado, para que participaran también de ayudar a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando en ese momento por una gran necesidad. Entonces, esta carta también lleva instrucciones para ellos en cuanto a este mandamiento, y también Pablo les deja saber, voy a ir, pronto voy a ir a verlos. La iglesia en Corinto, hermanos, había sido incapaz hasta ese momento de romper completamente con la cultura que había en la ciudad, la cual la mayoría de los miembros venía, ¿verdad?, de allí. Era una ciudad muy inmoral, una ciudad, hermanos, muy pagana, y muchos hermanos no habían roto completamente esos lazos de su pasado. Había carnalidad, había arrogancia, había inmadurez en muchos de los hermanos, y el problema más grande que había en la iglesia era el problema de la mundanalidad. Eran muy carnales todavía, eran mundanos muchos hermanos. Había quienes no podían separarse de sus caminos antiguos, sus caminos egoístas, inmorales, paganos. Esta carta, hermanos, por lo tanto, presenta soluciones para una iglesia problemática. Ese era básicamente el propósito principal cuando Pablo escribe. Aún así, Pablo, hermanos, no se dirige a ellos como en forma enojada, no se dirige a ellos como si fuesen un enemigo, como si ellos fuesen enemigos de él. Al contrario, hermanos, Pablo no quiere ni avergonzarlos. Pablo los consideraba como sus hijos espirituales, porque él había llevado el evangelio, él los engendró en el evangelio, y Pablo les hablaba con la actitud con la que un padre le habla a sus hijos. En el capítulo 4 de esta carta dice Pablo, no escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. ¿Sí? Que me imitéis. Y Pablo amaba mucho a los hermanos y necesitaban mucho de la ayuda de él. Y Pablo trata, ¿verdad?, a través de lo que él escribe, y como decía, inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por él, de ayudar a que todas esas cosas se corrigieran en la iglesia. Hay muchos temas en esta carta, hermanos, temas muy importantes, temas muy interesantes, temas muy necesarios en la vida de una congregación y en la edificación de cada miembro en particular, y vamos a estudiar algunas cosas muy, muy buenas, ¿verdad?, a través de esta carta. Dios nos ayude para tener una mente receptiva, y sobre todo que podamos encontrar mucha edificación en este estudio tan valioso, en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos allí en Corinto. Por lo pronto quiero dejar en pantalla el plan de salvación, así como los corintios cuando oyeron la palabra de Dios, no solamente la oyeron, la creyeron, y dice la Escritura, y fueron bautizados. ¿Habrá alguien en esta tarde que ha estado oyendo la palabra de Dios y que ha creído, pero que aún no es bautizado para el perdón de sus pecados? Le invitamos. Es parte del plan de salvación de Dios para toda persona. Si hubiese algún amigo visitante que quiera venir a la obediencia, esta tarde tienen la oportunidad. Estemos de pie los que puedan, por favor, para cantar el himno de invitación.